La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, tan por primitiva que sea, en la que no se presente la educación, comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, desembocando en culturas complejas transformadas en sociedades. En las culturas y en las sociedades no se presentan únicamente tradiciones y sincretismos, sino que todo se convierte en una gama de concepciones religiosas, filosóficas y tecnológicas que son la base de las idiosincrasias de cada país. Todo esto se fusiona en la concepción pedagógica actual y por lo tanto es lo que da la vida y sentido de pertenencia al acto educativo. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia. Esto es en este momento que comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una comunidad, padres a hijos, y por lo tanto de las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros para hacerse de provisiones. La complejidad de la educación comienza a aparecer en la comunicación que se establece a través del intercambio de mercancías entre diferentes grupos de diversos lugares. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, India, China, Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua. La similitud educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basaba en la religión y el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos, escrituras, ciencias, matemáticas y arquitectura. La educación china se centraba en la poesía, la filosofía y la religión de acuerdo con las enseñanzas de Confucio y Lao Tse. El sistema chino de un examen civil iniciado en ese país hace más de 2000 años se ha mantenido hasta el presente siglo, pues en teoría permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos importantes del gobierno. Persia se encargó de priorizar el entrenamiento físico que después secundó Grecia con la gimnasia. Grecia es el lugar en el que se parte del pensamiento occidental con Sócrates, Platón, Aristóteles y Aristófanes. Demócrito e Isócrates, el objetivo griego era alcanzar la perfección como la enseñanza de disciplinas como la música, estética, poesía, literatura, gimnasia y filosofía. Dentro del desarrollo del mundo occidental se encuentra también una ciudad importante, la antigua Roma, lugar en el que se dio origen la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, arquitectura y la organización del gobierno. Los métodos romanos en los que se pensaba la educación eran conocidos como trivium, retórica, gramática y dialéctica. Y quadrivium, en esta época, es donde se establece el papel de maestro-alumno con Marco Fabio Quintiliano como el principal pedagogo romano. Quintiliano asignaba un alto valor a las actitudes naturales de los niños. En su opinión, la torpeza y la incapacidad son fenómenos raros. En el siglo octavo, los árabes conquistaron la península ibérica y surgieron las escuelas musulmanes, siendo la mayor apertura e inclusión al mundo occidental la primera escuela con carácter de universidad, la de Córdoba, España. Posteriormente, con el avance de la división de poderes y clases sociales, se estratifica la educación, quedando claramente plasmada durante la época medieval y en el origen del feudalismo. Los únicos que podían acceder a una educación formal y sistemática eran los reyes e hijos de nobles, y los que podían transmitir y fungir como maestros eran los sacerdotes. Los esclavos eran sometidos a largas jornadas laborales y sin acceso al conocimiento. En la época feudal, ¿qué es el feudalismo? Se denomina las formaciones sociales históricas caracterizadas por el modo de producción, o sea, la esclavitud, formación de los reinos germánicos y el imperio carolingio. Siglo VIII y IX. La única seguridad provenía de las autoridades locales, nobles, laicos o eclesiásticos. Las principales universidades se encontraban en Italia, Francia, Inglaterra, Praga y Polonia. Para los siglos XII y XIII surge el escolástico, pensamiento que tenía como función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia. Es en este momento donde se deteriora el feudalismo, cobrando importancia el comercio y los oficios, dando paso a la creación de universidades medievales. Estas universidades tenían 4 facultades: Facultad de Artes, Facultad de Teología, Facultad de Medicina y Facultad de la Jurisprudencia. Los hijos de campesinos y artesanos quedaban relegados de este tipo de instrucción, con el carácter monopólico de la Iglesia.
por lo que crearon sus propias escuelas, instruyendo a sus hijos en sus propias casas o talleres, enseñándoles a escribir. Durante los siglos XIV y XVI surge el movimiento del Renacimiento, etapa en el cual surgen nuevas formas de concebir el mundo y el lugar del humano en este, así como es el periodo en el que hay más avances científicos y tecnológicos, la invención de la imprenta, el descubrimiento de América, el trazo de vías marítimas hacia la India. ¿Qué es la Reforma? Movimiento religioso que a lo largo del siglo VI extendió por Europa del Norte la autoridad papal que concluyó la extinción de la Iglesia Católica y el nacimiento de las iglesias protestantes. Movimiento de reforma que surgió en el siglo XVI en el seno de la Iglesia Católica como reacción a la Reforma protestante. En este momento, Jan Hus, en 1374-1415, dio una aportación concreta a la instrucción, codificando la ortografía y redactando un silabario. Surge en este periodo la corriente humanista, en donde la educación se opone a la severidad y disciplina. Nacen muchísimas ideales de educación. En este momento surge la corriente humanista. El hombre se aleja de Dios como centro de su vida. En Alemania, Martín Lutero introduce el protestantismo en la educación. Juan Luis Vives, con el Tratado de la Enseñanza en Inglaterra, Tomás Moro, en 1478 y 1535, planteó la idea de la unión del trabajo con la enseñanza teórica. En Italia, Vittorio Feltre fundó la Casa de la Alegría y en Francia, su obra magna, Gargantúa y Pantagruel. ¿Qué es la Contrarreforma? Es definida en el Concilio de Trento, convocada por primera vez en 1545 por el Papa Pablo III, que reforma la autoridad del Papa, la reafirma, la interpretación de la Biblia por la Iglesia y sus representantes, el libre albedrío, el celibato y la creencia en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es una época de varias ideas, diversas ideas sobre la educación. En los siglos XVII y XIII se caracteriza por la consolidación de la presencia de los jesuitas fundada por San Ignacio de Loyola. Los internados tenían una forma de vida metódica, teniendo rasgos esenciales: separación del mundo y en el interior vigilancia y guía del alumno. Tenían 4 facultades: facultad de artes, facultad de teología, facultad de medicina, facultad de jurisprudencia. En esta época es la primera institución social responsabilizada con la educación de todas las capas escolares. Allí no había diferencia ni estratificación y estaban basados en los ejercicios espirituales escritos por San Ignacio de Loyola. La Ilustración, el siglo XVIII, florecieron grandes escritores y científicos. Revolución Francesa fue la precursora de la época del romanticismo, Diderot y D'Alembert, precursores del enciclopedismo. Esta fue una época donde expulsaron a los jesuitas, dejando un vacío en la educación en el año 1762. La Revolución Francesa tuvo 3 etapas: la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa y la Convención. En la Convención se creó el Informe Lacanal, y decía que por cada escuela primaria tenía que haber 1000 habitantes. En el Imperio Germánico, lo que conocemos hoy como Alemania, existe un decreto educativo de Guillermo I de Prusia, secundado por su hijo más adelante, desde 1717, estaba basado en el orden y la obediencia. Creó un ejército fuerte y con resultados que luego se convirtió como modelo educativo al que aún tenemos en nuestra educación. La educación tiene varias transformaciones. La revolución industrial en el siglo XIX. Se olvida del ser humano para formar personas obedientes y sumisas que no pueden pensar por sí mismas. La influencia de John Locke sobre la escuela se lleva al extremo el método del castigo con el látigo y se debe llevar a cabo en caso de no tener éxito al corregir la mala conducta. Las fábricas necesitaban mano de obra cualificada. Además, los niños eran explotados y maltratados en estas fábricas. Entonces, este tipo de educación le convenía a todos los empresarios del momento porque necesitaban obreros de mano calificada y además que fueran obedientes y sumisos.
La pedagogía moderna nace en la segunda mitad del siglo XIX, se reafirma y coge fuerza en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918. La Revolución Industrial nace Don Bosco en Turín. Crea escuelas profesionales en el año 1853. En países como Italia, Austria y diversos países de Europa, la situación de los niños era muy precaria y en muchos países las condiciones no mejoraban. Innovó en la educación creando escuelas con orientación profesional, confesional y secular. Desarrolló un moderno sistema pedagógico conocido como sistema preventivo para la formación de niños y jóvenes. Fue autor de numerosas obras. Creó el periódico Salesiano, siendo uno de los promotores de la imprenta. La finalidad de la educación es formar personas íntegras y útiles a la sociedad con sentido investigativo, crítico, creativo y analítico. Esta educación estaba destinada solamente a los varones. En la Revolución Industrial también existió una señora llamada María Mazzarello. Ella nació el 9 de mayo de 1837 en Mornés, norte de Italia. Tiene la esperanza de formar niñas y mujeres en el oficio de la costura. Con el apoyo de Juan Bosco nace la institución que al principio fue pensada para solo varones, pero Juan Bosco tenía otros planes. Él quería hacer una escuela para la formación de niñas y mujeres. El 5 de agosto de 1872 nace el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. El instituto nacía para dar respuesta a las necesidades de las chicas en plena revolución industrial. Don Bosco quiso que fuese monumento vivo de la gratitud a María Auxiliadora, de quien al final de su vida pudo decir: ella lo ha hecho todo. El instituto se desarrolló rápidamente. A su muerte, de María Mazzarello, dejó a una de sus hijas una tradición educativa empapada de valores evangélicos, la búsqueda de Dios conocido a través de una catequesis iluminada y un amor ardiente, la responsabilidad en el trabajo, la lealtad y la humildad, la austeridad de vida y de gozo, entrega de sí. En el siglo XX surgieron muchísimas pedagogías alternativas a la educación tradicional. La educación alternativa es aquella que busca una mayor libertad y participación del alumnado en los procesos de aprendizaje. Existen hoy día muchas opciones de educación, métodos como Waldorf, Montessori, Doman, Reggio Emilia, Seton. Surgen preguntas de los padres de familia en torno a este tema. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál se acomoda mejor a mi estilo de vida? Entonces, la invitación es que te preguntes: ¿qué quieres de tu hijo? ¿Y qué valores quieres cultivar en ellos, en su corazón, como persona?